Hoy, mis hermanos, después de ya un mes, regresamos a nuestra serie en Lucas y les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 4. Aleluya. Lucas capítulo 4 y estaremos viendo los versículos 38 al 44 para el día de hoy. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Lucas 4, versículos 38 al 44, dicen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema el ministerio de Jesucristo parte 2. Digan conmigo, el ministerio de Jesucristo parte 2. Hermanos, en el mensaje anterior vimos en qué consistía el ministerio terrenal de Cristo. Entendimos que, ¿verdad? Acaba de pasar Semana Santa. Todos sabemos que Cristo vino y murió por nuestros pecados, que Él fue crucificado para perdonar nuestros pecados, para cancelar la deuda de nuestros pecados. Y todos estamos muy familiarizados con esa pasión, la semana de pasión de Cristo, en donde Él sufrió por ti y por mí. Pero, como dije en el mensaje anterior, eso solo fue una semana de los 3 años de ministerio que Cristo Jesús tuvo. Jesucristo hizo mucho más que eso, ¿verdad? Por 3 años Él estuvo ministrando y sirviendo a la nación, a los gentiles, al pueblo de Dios, al mundo. Él estuvo sirviendo. ¿Y de qué manera? En el mensaje anterior vimos que Jesús enseñó. Digan conmigo, Jesús enseñó. Esa fue una gran parte de su ministerio, a la cual Él hacía semana tras semana en todas partes de Jerusalén, de Galilea, de Judea y Samaria. A cada ciudad que Jesús visitaba, en donde quiera que Él anduviese, Él, la primera cosa que hacía era entrar a una sinagoga y comenzaba a enseñar las Escrituras. Jesús vio esto tan importante y tan esencial que la palabra dice que literalmente era su costumbre. Por lo cual es importante que cada ministerio se enfoque en eso también y enseñe las Escrituras. Amén. La otra cosa que Jesús también hizo durante sus 3 años con mucha frecuencia era que Jesús liberó. Digan conmigo, Jesús liberó. Con poder y autoridad, Jesús, mis hermanos, reprendía a los demonios que estaban atormentando y poseyendo a la gente, y entendimos la importancia de tú y yo en este tiempo depender de Dios y su palabra para poder combatir y pararnos firmes contra Satanás y cualquier ataque demoníaco que él quiera hacer en contra nuestra, ¿verdad? Hablamos de la armadura de Dios y la importancia de orar para nosotros no ceder a tales tentaciones y opresiones del enemigo. Amén. Pero ahora, punto número 3, continuamos en donde nos quedamos. ¿Y qué otra parte importante era
el ministerio de Jesucristo, ¿qué más hizo Cristo con frecuencia, semana tras semana, durante esos 3 años de ministerio? Punto número 3, Jesús sanó. Digan conmigo, Jesús sanó. Como acabamos de leer en la porción que nos toca hoy, vimos en esta escritura cómo Jesús tenía poder y autoridad sobre toda enfermedad. Aleluya. Vimos que Jesús tenía poder y autoridad sobre los demonios para expulsarlos, pero también tenía poder y autoridad sobre la enfermedad. Aleluya. La Biblia nos dice que Jesús y los discípulos, después de salir de la sinagoga de Capernaum, van a la casa de Simón Pedro. Y seguramente tenían hambre, seguramente estaban cansados y querían reposar y comer de algunos alimentos por allí que ellos, me imagino Simón Pedro dijo, va a preparar la suegra y algo para que comamos, vayamos allá, ella es muy amable y nos va a servir, como mi amada suegra que aquí está presente. Pero estando allí, la suegra de Simón estaba afligida con una gran fiebre. Eso es lo que nos dice la palabra. Como sabemos ahora, ¿verdad? A través de muchos avances médicos, la fiebre no es una enfermedad, sino es un síntoma, es una señal de que el cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o infección. Es por eso que podemos suponer que la suegra de Pedro, ya sea tenía una infección bacteriana o una infección viral que la había puesto muy, pero muy mal, muy enferma. Lucas, siendo médico, dice y dijo que tenía una fiebre muy alta, ¿verdad? Él sabía esos detalles. La Biblia nos dice que Jesús se inclina hacia ella. El Evangelio de Marcos nos da un poquito más detalle, nos dice que sostiene su mano y al tocarle la mano, Jesús reprende la fiebre y la fiebre la dejó. Aleluya. Es decir, la causa de la fiebre, ya sea la infección bacteriana o viral, cesó y fue sanado en ese momento. Y fue al instante porque ella se levantó y comenzó a servirle a Jesucristo, a sus discípulos, como que si nada hubiera pasado. Aleluya. Y Jesús, como leímos, no solo la sanó a ella, sino que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos en Galilea, por la región de Capernaum de Galilea, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Jesús y Él, al poner manos sobre ellos, cada uno era sanado. Gloria a Dios. El poder de Cristo, el poder de Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que veamos las características de las sanidades de Jesucristo. Y mis hermanos, mientras yo estoy predicando acerca de este tema, sin duda van a surgir muchas preguntas en sus mentes, quizás cosas que no estás de acuerdo, pero quiero que me escuchen hasta el fin, porque mientras predico voy a estar explicando más cosas que a lo mejor no puedo explicar al principio. Así que no cierres el oído si escuchas algo de repente que no está de acuerdo a tu teología. Pero el punto es que tú entiendas todo el consejo de la palabra para que tu entendimiento de las Escrituras sea más grande y más vasto y más completo. Ese es el punto. Quiero que veamos las características de las sanidades de Jesucristo. Son características muy importantes que Cristo nos da, las Escrituras nos dan. En el versículo 39, miren lo que dice. Lucas 4:39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, digan conmigo, al instante. Díganlo conmigo fuerte, digan al instante. Aquí encontramos la primera característica de las sanidades de Cristo, eran al instante. ¿Okay? Cuando Jesús sanaba, era algo, como Marcos dice, de inmediato. No fue una recuperación lenta que tomó algunos días para mejorar. No hubo sobrantes de debilidad, sino la sanación que hacía Cristo
fue completa e inmediata. En un abrir y cerrar de ojos, al Él pronunciar la palabra, a Él tocar a los enfermos, eran sanados e inmediatamente. Gloria a Dios. Eso es poder de lo alto. Otra palabra clave que vemos de las características de las sanaciones de Cristo está en la primera parte del versículo 40. Miren lo que dice. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, digan conmigo, de diversas enfermedades. Digan conmigo, diversas enfermedades. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no solo sanó dolor de espalda, Él no solo sanó dolor de muela, Jesús no solo hizo como hacen muchos sanadores evangélicos de hoy en día, que son especialistas en extender y nivelar las piernas. No sé si saben a lo que me refiero. Si has visto a alguien en YouTube, te has dado cuenta que hacen que alguien se siente, que pongan sus pies en una silla. Dije, mira, no está nivelado. Y de repente, según extienden la pierna y dicen, mira, Dios te acaba de nivelar tus piernas. Jesucristo no era experto en eso. Él era experto en cosas mucho más grandes. Jesús, mis hermanos, sanó, dice la palabra, diversas enfermedades. Jesús sanó varias enfermedades de todos tipos. Todos tipos. Lepra, paralíticos, ciegos, mudos, hemorragias, incluso levantando a gente de entre los muertos. Ese era el tipo de milagros que Jesucristo hacía. Jesús sanó enfermedades que no eran solo condiciones internas e invisibles, aunque también lo hizo. Sin duda sanó dolor de cabeza, sin duda sanó dolor de espalda, sin duda sanó cosas invisibles, pero Él también hizo más que eso, sino sanó condiciones externas y visibles para que el mundo lo pudiera ver y testificar que solo Dios pudo hacer eso. Solo Dios pudo hacer esos tipos de milagros. Otra palabra clave en el versículo 40, miren lo que dice. Y Él, la segunda parte dice, y Él poniendo las manos, digan conmigo, sobre cada uno de ellos. Digan conmigo, cada uno de ellos los sanaba. Noten esto. Jesús al instante sanaba todo tipo de enfermedad y sanaba a cada persona que venía a Él. A cada persona. Ya sea si eran 5, era 1, 10, 100, 200, 300, no importaba. Los que estaban en esa multitud, el que venía a Él y Él los tocaba, eran sanados de cualquier cosa instantáneamente. Jesús al instante sanaba todo tipo de enfermedad y sanaba a cada persona que venía. Quiero que veamos esto. Vayan conmigo a Mateo 4:24. Mateo 4:24. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Miren lo que dice Mateo 4:24. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron, digan conmigo, todos los que tenían dolencias, los afligidos, ¿por qué? Por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los ¿qué? Los sanó. ¿A quién? A todos. Aleluya. Vayan conmigo a Mateo 12:15. Mateo 12:15. Aleluya. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba, ¿qué dice? A todos. Aleluya. Vayan conmigo a Lucas 6:19. Hoy vamos a ver varios versículos. Lucas 6:19 dice,
Y toda la gente, noten, toda la gente procuraba tocarle a Jesús. Estaban tratando de extenderlo, tan siquiera tocarlo. Dice, porque poder salía de él y él sanaba. ¿A quién? A todos. Gloria a Dios. Hermanos, noten esto. Jesús varias veces, cansado, después de enseñar y predicar, estar en el desierto, debajo del sol. Esas áreas son muy, pero muy calientes. Sin comer muchas veces. Se tomó el tiempo para ministrar y sanar a todos los que habían llegado a él. No solo los que llegaron temprano, no solo los que alcanzaron un asiento cercano a él, no solo a los que él escogió dentro de la multitud, como ocurre hoy en día, a los sanadores de fe supuestos hoy en día solo sanan a los que están en la primera fila, solo los que llegaron primero, y ellos mismos los escogen. Tú ven, tú ven, tú ven. Y sanan a los que ellos escogen quién van a sanar. O ellos mismos bajan y ellos van a los que ellos van a sanar. Pero vemos que Cristo fue todo lo opuesto. Sus sanaciones fueron al instante, diversas enfermedades y a todos los que habían llegado. Jesucristo no dejó a nadie desilusionado, a nadie. Dios, mis hermanos, se tomó el tiempo para sanar a todos los que habían llegado. Sanó toda clase de enfermedad, no solo internas, invisibles al ojo, sino externas, visibles al ojo. Aleluya. También quiero dar un paréntesis. Lucas en el capítulo 4, miren lo que dice en el Lucas versículo 40. Sanaba a todos y miren lo que dice el versículo 1. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Noten cómo Lucas cuidadosamente hace una distinción entre los enfermos y los endemoniados. Este es un paréntesis. No toda persona que está enferma es a causa de un demonio. Eso es una creencia hoy en día que muchos han hecho, pero no es cierto. Es cierto, hay algunas enfermedades que pueden ser a causa de un demonio, pero no todas. Aquí Lucas hace una distinción entre ambas. Quería dar ese paréntesis para que si alguien tuviera ese pensar, no toda persona enferma tú tienes que reprender un demonio. A lo mejor simplemente hay mucho frío afuera, ¿verdad? Esto nos enseña que no asumamos o concluyamos que toda enfermedad es a causa a un demonio. Pero bueno, habiendo entendido eso, hoy en día, sin embargo, mis hermanos, ya eso es lo que era Cristo hace 2000 años, avanzando 2000 años después. Hoy en día, en el siglo XXI, vemos todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Los sanadores de fe, los que dicen tener el don de sanidad, los sanadores de fe hoy en día sanan no al instante. Lo opuesto de lo que hacía Cristo. Sanan solo algunos tipos de enfermedades y no varias enfermedades. De hecho, como dije, repito, son especialistas solo en cosas internas que nadie puede verificar. Y sanan no a todos, porque dejan a mucha gente esperando y desilusionados. Yo no sé si en algún momento tú asististe una cruzada de tal tipo, o asististe a un culto, o algún lugar en donde supuestamente iba a haber sanaciones. Yo asistí a uno, ¿verdad? Me confieso. Pero era cuando no entendía por completo la palabra. Pero gracias a Dios que Él ha traído iluminación, instrucción, para que ustedes no cometan el mismo error que yo cometí. Pero yo asistí a una cruzada. Jesús, mis hermanos, no dejó a nadie desilusionado. Y cuando vemos las Escrituras, las únicas otras personas que Dios dotó
para poder hacer señales y prodigios similares al instante de varias enfermedades y a todas las personas, a pesar de Cristo, fueron los 12 apóstoles. También fueron a los 70. Vamos a llegar más a ratito en Lucas y entender eso. Y a unos cuantos otros que personalmente conocían a los apóstoles. ¿Como quién? Como Felipe, Esteban, Bernabé. Ellos también tenían ese don, pero eran personas muy específicas, relacionadas con los apóstoles directamente. De allí, mis hermanos, no hubo nadie con la capacidad de hacer estas cosas. No hubo nadie. Ahorita vamos a ver por qué y cómo. Porque quizás tú dices, no, pero yo conozco a alguien, o yo vi a alguien en YouTube, o yo vi a alguien que muchos dicen esto, pero vamos a ver, analizar de acuerdo a las Escrituras si es cierto o no. De hecho, mis hermanos, cuando la era apostólica estaba llegando a su fin, ¿qué significa eso? Cuando los 12 ya estaban muriendo, porque no vivieron para siempre, empezaron a morir, ¿verdad? Pedro murió aproximadamente en el año 65, Pablo casi en el año 67, murieron por las mismas fechas. El último profeta, apóstol en morir, fue Juan, y él murió aproximadamente en el año 95, por ahí, justamente al terminar de escribir Apocalipsis. De allí ya no se supo casi más de él y murió. Pero de ahí, mis hermanos, a eso me refiero, que la era apostólica estaba llegando a su fin. Es decir, cuando los apóstoles estaban llegando a su fin, para ya cerrar el primer siglo de la iglesia primitiva, ni los apóstoles mismos que quedaban podían sanar ya como hicieron al principio de sus ministerios. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo no se pudo sanar a sí mismo. Timoteo no fue sanado por Pablo, sino le dijo, tómate un poco de alcohol por las frecuencias dolencias de estómago que tienes. Y otros también no fueron sanados de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque la era apostólica ya estaba culminando. Ni ellos lo pudieron hacer toda su vida. Estos tipos de milagros, mis hermanos, al culminar y concluir el primer siglo, estaban desapareciendo. Estaban desapareciendo. Cada vez, conforme culminaba el primer siglo, los primeros 100 años de la iglesia primitiva, empezaron a cesar, empezaron a desaparecerse. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que todo lo que estaba pasando con estas señales, prodigios y milagros visibles eran para un propósito específico. Era para un objetivo específico, por una razón específica y para un tiempo específico. No para todo tiempo, sino para un tiempo específico. Ahora, ¿cuál era la razón? ¿Por qué Dios se manifestó a través de Jesucristo y estos apóstoles de tal manera que ellos pudieron hacer estas cosas, estos señales, milagros y prodigios? ¿Cuál era la razón? A pesar del hecho de que la Biblia nos dice que Jesús tenía compasión por la multitud, esa es una razón, tenía compasión, pero no fue la razón. Fue una de las razones por la cual Jesús sanó, pero no fue la razón. ¿Cuál fue la razón por la cual estaban ocurriendo estos tremendos señales, prodigios y milagros tremendos, literalmente sobrenatural? ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 3:2. ¿Por qué es que estaban pasando estos grandes prodigios, poderes? Miren lo que dice Juan 3:2. Vamos a ver ahorita muchos versículos. ¿Lo tienen? Hablando de Nicodemo, dijo, este vino a Jesús de noche. Y miren lo que Nicodemo le dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
¿Por qué es que Jesús hizo estas cosas? ¿Por qué Jesús estaba haciendo estos milagros? Era para mostrar que el Padre lo había enviado. Para mostrar que Dios en verdad estaba con él. Era para dar testimonio de que él había venido de arriba y lo que él estaba diciendo era la verdad. ¿Saben que en ese tiempo, para ese tiempo ya habían venido muchos falsos mesías? Decían, yo soy el Mesías. ¿Pero por qué la gente no le creyó? Porque no tenían poder. Pero Cristo vino anunciando la verdad y lo testificó con milagros, señales y prodigios. Las señales eran para dar evidencia de que este es un nombre de Dios. Y Nicodemo se estaba dando cuenta. No lo entendía y sabía al 100%, pero dijo, maestro, sabemos que solo Dios puede hacer estas cosas. Y si tú las estás haciendo es porque Dios está contigo. Para eso, por eso Dios hizo estos milagros, para testificar de que Jesucristo en verdad había sido enviado por Dios. Veamos otros ejemplos. Miren lo que dice Juan 10, 22. Aleluya. Juan 10, 22 dice, ¿lo tienen? Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron. Entonces, miren lo que los judíos le dicen. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Miren lo que dice el versículo 25. Jesús le respondió, os ya lo he dicho, pero no me creen. Las obras, noten que dice las qué. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas qué, dan testimonio de mí. Les dijo, todos estos poderes dan testimonio de que yo soy quien yo digo soy. Pero, sin embargo, ellos no querían ¿qué? Creer, no querían creer. Miren lo que dice el versículo 37. Juan 10, 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, dijo, no me crean. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las ¿qué? A las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dijo, yo puedo hacer estas cosas porque el Padre está en mí y yo en Él. De hecho, en Juan 10:30, Él dice, yo y el Padre uno somos. Miren lo que dice el versículo 40 al 41. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, el Bautista, la verdad, ninguna señal nos dio. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Aleluya. Muchos creyeron ahí. Entonces, estas señales, hermanos, estos milagros que Cristo estaba haciendo y los apóstoles, eran para que la gente creyera que Jesús y los apóstoles en verdad eran enviados de Dios. Que lo que ellos estaban proclamando, la nueva revelación que ellos estaban dando, en verdad era la verdad. La gente, estas señales era para que la gente creyera en Jesús como el Mesías, el Hijo Altísimo de Dios. Y estas señales, mis hermanos, estos milagros confirmaban, comprobaban, certificaban que lo que Jesús estaba diciendo era la verdad. Veamos otro versículo. Vayan conmigo a Hebreos 2. Aleluya. Hebreos 2. 1 al 4. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Miren lo que dice Hebreos 2, 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, miren esta pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue, digan conmigo, confirmada, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellas, ¿con qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, estos milagros, prodigios, ¿cuál era el propósito de ellos? Eran para dar testimonio, para dar evidencia, para certificar, garantizar, atestiguar de que Jesucristo y los 12 apóstoles eran de Dios y estaban hablando por Dios. Noten esto, las señales eran para señalar a Jesucristo. Digan conmigo, las señales eran para señalar a Jesucristo. Y leamos un versículo más. Vayan conmigo a Juan 20. Juan 20:30. Y ahorita vamos a poner todo esto en perspectiva. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Jesús y los apóstoles nos vinieron a dar nueva revelación de parte de Dios, por lo cual, mis hermanos, sus palabras necesitaban ser certificadas a través de señales y prodigios, y Dios los certificó. Cuando ves el libro de Hechos, ves Pedro, el apóstol a los judíos, ves a Pablo, el apóstol a los gentiles. Ellos ambos hicieron lo que Cristo hizo. Hermanos, el milagro nunca fue el fin. El milagro nunca fue el fin, sino la certificación para que nosotros creer en Jesús y por ende tener vida eterna. Ahora, quiero que noten que estos milagros que vemos en el Nuevo Testamento, estos milagros, mis hermanos, estaban conectados, relacionados, entrelazados, son paralelos ¿con qué? Con nueva revelación. Es decir, cuando era hora de entregar nueva revelación, significa que a la par iban a haber señales, milagros y prodigios, porque eran necesarios para testificar que esa nueva revelación en verdad era de Dios. Entonces, cuando iba a haber nueva revelación, podías estar seguro que a la par iba a haber alguien que iba a poder hacer estos tipos de milagros, porque siempre la nueva revelación venía acompañada con milagros y prodigios. Cuando había nueva revelación, también había milagros y señales. Muchos hoy en día preguntan, ¿por qué Dios ya no hace los milagros que hacía antes? ¿Por qué Dios ya no obra en nuestros días de la forma que obraba en la Biblia? Muchos dicen, porque no hay fe. Eso no es cierto. Yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? ¿Por qué es que Dios ya no hace los milagros que hacía en la Biblia? La respuesta es porque ya no hay más revelación que dar. Si hubiese más revelación nueva que dar, de seguro habrá más señales y prodigios para testificar y certificar esa nueva revelación. Entonces tenemos que preguntar, hoy en día ¿estamos recibiendo nueva revelación? Además de estos 66 libros. ¿Estamos recibiendo tú hoy en día? ¿Hay un profeta apóstol hoy en día que nos está entregando otro libro inspirado por Dios? No. Entonces, por ende, significa que no habrán milagros y prodigios de tales maneras. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de esos milagros. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Entonces, mis hermanos, porque no hay más revelación, no hay más milagros de esos tipos. Si no hay más revelación, ¿qué verificar? Significa que no hay personas capaces de hacer esos tipos de milagros, aunque hoy en día digan que lo pueden hacer. Es decir,
Hoy en día, cualquier persona que dice, yo tengo el don de sanidad, y según se para en un micrófono y empieza a tener una cruzada de 3 noches de sanidad, o una semana de sanidad, es una mentira. ¿Por qué? Porque las personas que lo podían hacer dieron nueva revelación. Si no hay nueva revelación, esos milagros no son necesarios. Y si esos milagros no existen hoy en día, entonces esas personas son farsantes, son falsos y te están mintiendo y engañando. ¿Todos analizaron y vieron eso? Si no hay nueva revelación que verificar, significa que no hay personas capaces o dotados en nuestros tiempos para hacer esos tipos de milagros hoy en día. Hay un predicador que se llama R.C. Sproul. Él dio una gran ilustración de esto usando la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 5, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Verdad? Dios iba a liberar a su pueblo, a su nación escogida, y envía a Moisés al pueblo y le dice, ve y dile que Dios te ha enviado. Pero Moisés analiza y dice, espérate Dios, pero ellos no van a creer en mí. Yo simplemente soy un hombre común y cotidiano. Si yo les digo yo vengo en parte de Dios, ellos no me van a creer. Era muy cierto. Es cierto, nadie le iba a creer. Moisés le dice, no oirán mi voz y me van a decir, Dios no te ha aparecido. Anótenlo, Éxodo 4, 1 al 5, porque ahí lo puedes leer tú. Moisés dijo literalmente que el pueblo dirá, Dios no te ha aparecido. Porque sí o no, Dios se le reveló a Moisés a través de una zarza. Pero ¿quién estaba ahí? Nadie más lo vio, más que Dios y Moisés. Si él fuese con ese mensaje, yo vi una zarza, ¿qué hubiera dicho la gente? Este está loco, eso es imposible. Pero entonces, ¿cómo iba a verificar y mostrar que en verdad Dios le dijo? Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Échalo al suelo y se convertirá en una serpiente. Y por medio de esos milagros, señales y prodigios que tú vas a hacer, sabrán que el Dios invisible te ha enviado. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dijo, yo soy el Cristo, yo soy el camino y la verdad. La gente lo vio, ¿cómo sabemos? Él dijo, cree en las señales y los milagros. La señal y el prodigio era para que la gente creyera que Dios había enviado a tal persona. Entonces, pregunta, ¿hay personas con la capacidad de hacer estas cosas hoy en día? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay más revelación que verificar. Milagros como las que hizo Jesucristo en esos días existen hoy. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay más revelación que dar. Si alguien vivo, analicemos esto, si alguien vivo en este planeta, el profeta tal, el apóstol tal, o alguien en África, en Sudamérica, donde quiera que esté, porque aparecen. Si alguien vivo en este planeta afirma ser capaz de hacer estas cosas, la pregunta que debemos hacerle a esa persona es, si tú estás haciendo eso, significa que hay nueva revelación en nuestros tiempos. Si hay nueva revelación, demuéstrame qué más Dios ha dicho que no ha dicho aquí en su palabra. Y no te podrán decir nada. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio la obra completa del canon de las Escrituras. No hay nada más que dar, por lo cual no habrán más de esos tipos de milagros. Esas fueron escritas y registradas para que tú y yo creyésemos en ellas. Y obviamente esto sería una pregunta retórica, ¿no? Porque sabemos que no hay más revelación que dar. Ahora, yo sé que hay muchas preguntas, quizás pasando por sus mentes. Tenemos que preguntar, ok, pastor, entiendo todo lo que me has dicho, comprendo todo lo que me has dicho, he visto todo lo que has dicho, pero entonces Dios contesta nuestras oraciones hoy en día.
¿Crees tú, pastor, que Dios aún sigue sanando a personas hoy en día en el siglo XXI? Y la respuesta es sí, aleluya. Dios sigue obrando, pero no a través de un sanador, no a través de un profeta, no a través de un apóstol o una campaña designada para junio 1, 2022 y en ese día va a caer el Espíritu Santo. Pero mucha gente sigue y cree estas cosas, por lo cual quedan desilusionados, no son sanados al instante, y su enfermedad física, los que llevan a los paralíticos, ciegos, enfermos, no son sanados. ¿Y qué creen? ¿Fue la culpa del que hizo y programó eso? No, la gente se va diciendo, ¿por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no me sanó? Porque Dios no está sanando de esa forma en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no hay más revelación que dar. Recuerden que esos tipos de milagros y prodigios, de igual manera como las que hizo Moisés en Egipto y todo eso, fue por un propósito específico, para demostrarle al pueblo y Faraón que Dios es real, para mostrarle que Él ha enviado a su pueblo, y era para testificar que su palabra, a la cual esas personas iban a revelar, era de Dios. Ahora, mis hermanos, Dios contesta nuestras oraciones hoy en día. Dios sigue sanando de otros medios hoy en día. La respuesta es sí. Dios en su misericordia sana a la gente a través de una petición personal. ¿Acaso no tú estabas enfermo y Dios te sanó cuando tú le pediste que te sanara? Aleluya. Dios sana a través de la oración personal. Gloria a Dios. También Dios sana a través del arrepentimiento. Si la enfermedad fue a causa del pecado, Dios sana también esa enfermedad. Puede hacerlo. Dios también hoy en día sana a través de la intercesión de la iglesia. Por eso, como iglesia, tenemos que orar por los enfermos y unirnos en oración por alguien que está sufriendo. Dios hoy en día sana a través de la oración y unción de aceite de los ancianos de la iglesia. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 5. Dios hoy en día sana a través de los médicos, sana a través de la medicina y sana a través de la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no sana a través de una persona hoy en día que según tiene el don de sanidad? ¿Por qué? Porque no hay nadie quien atestiguar que esté dando nueva revelación. Y también Dios puede optar no sanar, que eso a veces pasa. Dios puede optar hoy en día no sanar por amor a su nombre. ¿O no dice eso Salmo 23? Dios a veces nos lleva por la sombra del valle de muerte por amor a su ¿qué? A su nombre. A veces Dios permite que tú quedes enfermo y mueras enfermo porque Él quiere glorificarse a través de tu situación. A veces Dios permite eso. Entonces Dios hoy en día está sanando de ciertas maneras, no tan potentemente como lo hacía en estos días, pero lo hace hoy en día a través de los médicos, tecnología, avances, etcétera, etcétera. Y eso es para darle gloria a Dios. Uno dirá, pero eso es como quitarle a Dios. ¿Por qué? Porque es como menospreciar, eso lo hizo el doctor, no, en verdad tenemos que tener en fe que Él lo haga. No. ¿Acaso no Dios me usa a mí para predicarles? ¿Acaso no Dios, como dijo Moisés, yo tartamudeo mucho, y Dios le dijo, ¿y quién hizo tu lengua? ¿Quién cree que le dio ese entendimiento a esos médicos para poder crear estas cosas, para poder sanar? Todo proviene de Dios, así que Dios te sanó, ¿verdad? No tenemos que esperar que alguien venga y te haga un gran milagro. Si tú puedes tomar una medicina, tómatelo. Si tú puedes ir al médico y te pueden hacer una operación, ve a ellos, pues Dios le da a ellos la capacidad y el entendimiento para poder hacer grandes cosas. Dios es el que te da la sanidad a través de ellos. Hoy en día muchos piensan que tomar medicina y ir al médico es falta de fe. No. Eso es falta de sabiduría.
Porque si no vas, te vas a morir, te vas a enfermar más. Tenemos que ir y cuidar el templo que Dios nos ha dado. Y todo eso aún es de Dios. Pero ya no hay más sanadores, curanderos, evangélicos. Si tú ves eso, descártalo porque es una falsedad. Son nada más que charlatanes, farsantes que quieren engañar a la gente. Y ahora, punto número 4. Este no va a ser extensivo como el punto número 3. Ya voy a culminar. Punto número 4 y último punto. Jesús predicó. Digan conmigo, Jesús predicó. Miren lo que dice Lucas 4, 42 al 44. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Ellos no querían que se fueran. Yo tampoco quisiera que él se fuera. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades, que dice, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Otra gran parte del ministerio de Jesús es que él predicó. Él predicaba las escrituras, las buenas noticias en las sinagogas, en donde quiera que él iba. Él predicaba. Esa era una gran parte de su ministerio. Él proclamaba la verdad. Pero desafortunadamente, mis hermanos, muchos ministerios, muchas iglesias alrededor del mundo, hablando en el cristianismo en general, se han desviado de este ministerio pero tan esencial y fundamental. Han dejado de predicar la verdad, por lo cual hay falta de entendimiento. Se cumple lo que dice Ezequiel. No hay pastores, ¿verdad? Hay falta de conocimiento y muchos se están perdiendo y siendo engañados. ¿Por qué? Porque no hay predicación verdadera detrás de los púlpitos. Gloria a Dios, que Dios está aquí con nosotros, mis hermanos. Dios está en esta iglesia. Y está preparando y capacitando a futuros maestros y predicadores para la gloria de Dios. Para que sigamos predicando la verdad y no nos desviemos de la verdad. Dentro del cristianismo, mis hermanos, hoy en día han hecho el tiempo de la predicación de poca importancia y han promovido otras cosas como más importante, como por ejemplo el grupo de alabanza. Esto ocurre en muchas iglesias. No estoy hablando más del grupo, no. Pero muchas iglesias, eso es lo que toma lo primordial. Invierten y buscan mucho para que la música suene buena. De hecho, mis hermanos, hoy en día muchos ministerios contratan a músicos para que toquen en sus iglesias a nivel ya, diría yo, más avanzado, con mucha más experiencia, para que lo que ellos van a tocar en ese día suene de lo mejor, de lo mejor. Pero ¿saben que muchos de esos músicos que contratan ni son cristianos? Y ellos van porque les van a pagar. ¿Ah? Y no es que es malo que te paguen para hacer eso. El obrero es digno de su salario. Pero el problema es que están contratando y pagando a personas que ni son cristianas para ministrar a alguien que sí es cristiano. Porque han puesto por encima la importancia de sonar bueno y profesional en vez de predicar la verdad. Jesucristo nunca negociaría eso. Jesucristo primordialmente fue a anunciar y enseñar las Escrituras, haciendo liberaciones y milagros para testificar lo que Él estaba haciendo. Hoy en día han puesto por encima diferentes programas y agendas por encima de la proclamación de la palabra. Por eso hoy en día el cristianismo ha perdido mucha de su influencia. Pero que eso no pase con la iglesia, gracias de Dios. Han puesto el entretenimiento en la iglesia por encima de la predicación. Hoy en día hay pastores vistiéndose literalmente. Un último mensaje que vi de un pastor montado sobre un caballo en el púlpito. Vi a otro con un barco y hizo que lloviera en el púlpito y haciendo un gran escándalo.
otro que escupió en su mano y se lo puso en la cara de otro. Qué tremendo. Eso es lo que está pasando en los púlpitos de muchas iglesias cristianas hoy en día. Tenemos que seguir orando por el pueblo en general. En pueblo en general. Cristo predicó las buenas noticias y ese es el poder de Dios para salvación. Por lo cual en esta iglesia lo seguiremos siendo hasta que Cristo venga. Aleluya. Para que a todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Aleluya. Por lo cual, mis hermanos, oremos y esforcémonos como iglesia para perseverar en el Señor y en la verdad. Para resumir todo lo que hemos visto en estos dos mensajes, ¿qué vamos a hacer? El mensaje de estos dos temas era el ministerio de Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Haremos lo que Jesucristo hizo. Seguiremos enseñando las Escrituras como Jesús lo enseñó. Nos pararemos firmes en la palabra cuando Satanás quiera venir a atacar nuestras vidas para que él huya de nuestras vidas. Y si hay alguien enfermo, no vamos a declarar o a reprender la enfermedad, porque no podemos hacer eso, pero vamos a interceder y creer que Dios puede sanar, sea como Él quiera hacerlo, pero vamos a interceder por tal hermano o hermana y clamar al Señor. Ya sea si Él lo hace o no, ya es su decisión. Pero vamos a clamar y tener compasión por el prójimo. Claro que sí. Y seguiremos predicando la palabra para la edificación de los santos. No hay más, no hay menos. Este es el ministerio de Jesucristo y esto es lo que nosotros vamos a emular y seguir como ejemplo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Rey. Te damos gracias por esta palabra.